Saludos, bienvenidos. Esto es Iglesia Online. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero. Ya saben que este es un programa de actualidad, donde comentamos la actualidad de la sociedad, de la vida de la Iglesia. Agradecemos desde este momento a todas las personas que nos invitan a seguir en este programa y que nos escuchan por toda la red de emisoras de radio y televisión de ESME y de otros lugares. Agradecemos pues esta apuesta que hacen los medios de comunicación católicos y sobre todo que nos han abierto las puertas para pues que estos comentarios queden ahí y les ayuden a ustedes, que sabemos que les ayudan sobre todo a reflexionar, que es de lo que se trata. Pronto vamos a empezar un tiempo nuevo litúrgico, un tiempo en donde pues nos espera alegría, a la vez hay unos acontecimientos civiles, un año nuevo, y también se produce dentro de lo que es, después del Adviento, el tiempo de Navidad, del que en otro programa hablaremos. Ahora nos toca hablar de cómo nos preparamos en el Adviento, cómo este año nuevo litúrgico nos invita desde estos acontecimientos sociales que hay, como son guerras, violencia, xenofobia, migración, muchos problemas complejos en este año 2023 que termina y bueno, pues nos tenemos que preparar para vivirlos desde la solidaridad. Bienvenido, Padre Patricio, bienvenido, Padre Javier Monroy. Muchas Saludos, ¿qué gracias. tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Adviento, Patricio. ¿A qué te lleva a ti el Adviento? ¿Qué te suena esta palabra? Bueno, primero hacer una referencia en cuanto al tiempo, ¿no es cierto? Porque la Iglesia en ese sentido, creo que con mucha sabiduría, nos invita a vivir distintos tiempos eh, y invitarnos a vivirlo con sabiduría. Y por eso también en el Evangelio se expresa muchas veces desde la boca, la palabra de Jesús este mandamiento a estar despiertos, a estar en vigilia. Eh, Hay dos maneras de estar posicionados en la vida. Podemos estar dormidos ante lo que acontece, las circunstancias, ante la dimensión de lo sagrado que nos rodea, o podemos estar despiertos. Entonces, empezaría por ahí, haciendo una referencia al tiempo, y que el tiempo, en nuestra vinculación con Dios, creemos que nuestro Dios viene al tiempo. Eso significa la palabra adviento, aquel que está viniendo. Es más, podríamos decir, haciendo una mirada teológica de la historia como un lugar de la revelación, como un lugar donde Dios eligió, elige y sigue eligiendo, es el espacio donde Él se comunica. Pero también pensar al Dios que está viniendo todo el tiempo, todos los días. Dios es el Dios adviniente, es el que está viniendo, el que está todo el tiempo saliéndonos al encuentro. Y que repito, va a depender mucho de cómo nosotros estemos posicionados. Por eso vuelvo a repetir estas expresiones de Jesús, ¿no? Estén despiertos, estén atentos. Durante estas últimas fines de semana previos al Adviento y también durante el Adviento, vamos a escuchar mucho esta invitación divina, ¿no? Al tener una mística de ojos abiertos, ¿no? Que la venida de Dios no nos pase de largo, sino que estemos atentos. Y la atención, cierro con esto, es una característica y un rasgo del amor. Uno le presta atención a las cosas que le importan a uno le presta atención a las personas que uno ama. Por eso a las personas que amamos le prestamos atención. Bueno, con Dios debería ser así. O sea, prestar atención a la venida de Dios, para que Dios no pase de largo, poder disfrutar del encuentro con este Dios que nos sale justamente, valga la redundancia, que nos sale al encuentro. Para mí el Adviento es un tiempo muy, muy querido. La verdad que me gusta mucho vivir el Adviento. Es un tiempo de preparación, porque sabemos de Cristo que viene, que vino, que vendrá, y sobre todo esto que dices, Patricia, al final de el que está viniendo, ¿no? El viniente, que dice el Apocalipsis, el que es, el que era y el que está constantemente viniendo, y el que viene, dice el texto apocalíptico, ¿no? Ese es el Cristo en el que creemos, el que está siempre con nosotros, no de manera estática, sino que está siempre queriendo venir y una y otra vez y mil veces y siempre casi esperándonos Él más que nosotros esperarle a Él, ¿no? Casi es su corazón el que está siempre esperándonos.
a ese es al que estamos celebrando, al que queremos celebrar en Adviento. No solo un tiempo de preparación para celebrar la Navidad, sino celebrar sobre todo que Él está continuamente viniendo a nosotros. Yo creo que el Adviento, todo lo que nos ayude a hacer conciencia y a vivir y a sentir sobre todo, ¿no? Que este Cristo que está viniendo es de lo más bonito que podemos tener, ¿no? Además de otros aspectos que supongo que a lo largo del programa iremos hablando, ¿verdad? Fíjate que a mí me gusta el Adviento también porque, en primer lugar, yo lo inicio desde el Thanksgiving Day, ¿no? Y es un día de acción de gracias muy bonito. Para mí empieza por ahí, ¿no? Pero es un tiempo también en donde en México celebramos a María, que en la segunda parte hablaremos un poquito más de esto. Entonces, como que el Adviento aquí nos va llevando, es una gran catequesis en México, porque nos va llevando de María y de María de la mano nos lleva a las posadas, y las posadas son pues esos en pequeños encuentros en donde nos felicitamos y empezamos a hablar de Navidad, ¿no? Y creo que las fiestas, sobre todo en América Latina, y lo digo, en México, pues estas fiestas nos preparan al encuentro. Ahora, claro, ¿qué clase de encuentro? Y esto es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo nos estamos encontrando entre nosotros y cómo nos estamos encontrando con los próximos, con los pobres, con los que están en la calle? Y ahora recuerdo, pues estas Navidades, pues tenemos que recordar a toda la gente de Acapulco, de Coyuca de Benítez, de toda esa región de la montaña de Acapulco, todos esos ranchos que hay que ayudar, que se está ayudando aquí desde la conferencia episcopal, desde las arquidiócesis. Pero bueno, pues es un tiempo de preparación, de examinarme cómo estoy, encontrándome con los demás y también de qué tan solidario soy con los demás. Para mí esto es Adviento. Además de todo lo demás teológico, que ahora hablaremos con el gran teólogo que es Patricio Lins, que nos dirá algo, ¿no? Ojo, y ya con esto introduzco el otro tema, con estos que les gusta hablar tanto del apocalipsis de los últimos tiempos, porque claro, estamos en un ambiente de guerra, de cambio climático, y empiezan ellos mismos a sacar todo lo que no tienen que sacar, o mal sacado, mal interpretado, y además son profetas de desventuras. Sí, monseñor, es triste, queridos oyentes, tengan mucho cuidado, tengamos cuidado, porque hay muchos de estos predicadores en las redes sociales que sin querer hacer psicología barata, porque no está nuestro querido psicólogo, pero cuando están hablando de que es un tiempo, especialmente justo ahora que empezó el proceso del sínodo de la sinodalidad, justo ahora empiezan a decir que la Virgen está enojada y que se vienen tiempos turbulentos, tiempos de purificación. Repito, sin querer hacer psicología barata, pero me da la sensación que esas turbulencias, que esa oscuridad, es turbulencia y oscuridad que estas personas, por sus preconceptos, por sus prejuicios, por sus ideologías, tienen adentro y que la proyectan en Dios. Y la proyectan en Dios. Porque, a ver, vayamos a la buena noticia, vayamos a cuestiones claves. 3 categorías bíblicas, muy fáciles de entender para todos. Acabamos de decir una, Adviento, el Dios que viene. Pero desde el lado humano, nosotros estamos también llamados a hacer un movimiento similar al Adviento, que es un éxodo. Fíjense estas 2 categorías bíblicas. Encontramos a un pueblo, a un grupo de nómades que tienen que hacer un éxodo, salir de un lugar, ponerse en camino, y por el otro lado un Dios que también no es un Dios instalado, sino que es un Dios que viene, y de repente cuando se encuentran aquellos que hicieron un éxodo y un adviento, otra categoría bíblica hermosa, que es la categoría de la alianza. ¿Qué es eso? Es el encuentro entre los dos apasionados que se buscan, que se aman. El Dios amante, el Dios liberador, el Dios de la elección de Israel, el Dios de la alianza. Ese es el Dios en el que creemos y que nos encontramos en nuestro peregrinar. Y eso se llama alianza. Ustedes serán míos, yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿no? De una manera más coloquial, es el abrazo de Dios. Entonces, aunque vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Pero con todos estos mensajes de que se viene el fin del mundo y que se vienen momentos terribles, primero, esto siempre ha pasado en la historia, está llena de estas personas que después esto no acontece, entonces tienen que estar dando explicaciones de por qué no aconteció.
Absurdo. Bueno, y segundo, ¿qué imagen de Dios tienen? ¿Qué creen? ¿Que Dios va a venir a destruir? No entendieron que la teología es soteriología, que la justicia divina es justicia salvífica, no justicia punitiva. Entonces, en el fondo, ¿en qué Dios creemos? Por favor, todas estas personas que prestemos atención, porque está lleno de estos comentarios que tanto daño nos hacen. Y de hecho en Adviento lo que estamos esperando no es un final, es un comienzo. No tiene nada que ver ni con la esperanza de Adviento, ni con la Biblia, ni con nada, ¿no? Porque precisamente el lenguaje apocalíptico y el género literario apocalíptico es un lenguaje que lo que quiere es dar esperanza. Cuando se está en momentos de crisis, en el pueblo de Israel se utilizan en los momentos más duros, más de incomprensión de qué ha pasado, de quién es Dios para nosotros, etcétera, se utiliza este lenguaje, sea por profetas, sea en libros, o el mismo Jesús lo utiliza, ¿no? Para hablar de cosas que son definitivas, pero sobre todo con qué intención. El lenguaje apocalíptico lo que quiere es dar esperanza. No hablar de futuros raros ni más, ¿no? Sino que lo definitivo es que tenemos que vivir con esperanza. Y eso es lo que quiere el lenguaje y el género apocalíptico. Por eso está muy bonito el lenguaje apocalíptico también en el Adviento, ¿no? El Adviento es vivir, si quieren, con lenguaje apocalíptico, sin él. El lenguaje apocalíptico no es más que metáfora, símbolo y significado, ¿no? Porque es una manera de hablar de cosas muy definitivas, pero que quieren transmitir que tengas esperanza, que vivas con mucha fe y con mucho sentido algo que es definitivo, que para nosotros es Dios que viene a nosotros, y que vivas todo este tiempo, sobre todo formándote en qué. Y esto es para mí es el Adviento y lo más importante casi del Adviento, formarnos en crecer, en tener esperanza. Vamos a unos mensajes, Patricio, lo guardas un momento. Esto es Iglesia Online, enseguida regresamos. Regresamos aquí, esto es Iglesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero, con nosotros está el padre Javier Monroy y también el padre Patricio Lynch. Y bueno, pues estamos aquí hablando del Adviento. Y estaba Patricio, le he tenido que cortar porque la televisión es así y la radio. Iba a decir algo y ahora le damos el espacio. No, quería decir esto, Monseñor. Recién Monroy hablaba y usaba la palabra plenitud. En definitiva, aquello que tiene que ver con el apocalipsis, aquello que tiene que ver con lo definitivo, con la escatología. El escaton significa eso, ¿no? Es el punto omega de la historia. Jesús, como es el principio, la historia es el alfa, también es el horizonte. Hacia Jesús caminamos. Entonces, y ese caminar hacia Jesús, el punto omega de la historia, no es un punto amenazante, no es un punto que nos tiene que dar miedo, como muchos de estos hombres patéticos que están llenando las redes sociales estos mensajes, que generan miedo. Miren, los dos primeros fines de semana del Adviento vamos a estar reflexionando, o sea, está dividido en 4 domingos. Dos donde vamos a reflexionar sobre la primera venida histórica, y eso es el acontecimiento de la Navidad. Y también hay 2 domingos donde vamos a reflexionar de la venida definitiva de Dios, y que eso significa, y que está expresado simbólicamente en el Apocalipsis, que es que el proyecto de Dios es llevar a todos y a la creación entera a la plenitud. Eso significa el fin de los tiempos. Es Dios que nos lleva al punto omega de la historia. Entonces, qué miedo. Y para aquellos, no es que me quiera poner medio romanticón, pero para poder entender, si ahora cuando veamos el misterio de la Navidad, que pronto vamos a vivir, el poder de Dios se manifiesta en un bebé durmiendo, con pañales, durmiendo, que yace en este pesebre
yace en el mundo como una invitación silenciosa y no como una presencia que es amenazante o coercitiva. Belén es eso, es la presencia y el poder de Dios que se expresa como un niño indefenso tirado en la paja, vulnerable. O sea, nos podríamos preguntar por qué el Dios Todopoderoso hizo esto. Es porque el poder de Dios, en definitiva, trabaja para derretir y seducir nuestros corazones, en vez de querer romperlos con juicios sumarios, con rigidez, con condenas. Eso es la encarnación. Entonces, disfrutemos de este tiempo, porque es preparar el corazón, y creo que la imagen del pesebre puede ser linda, que nuestro corazón es un pesebre. Somos humus, somos frágiles, somos vulnerables. Bueno, Dios viene porque quiere nacer nuestra vulnerabilidad, quiere nacer en lo pequeño que habita en mí y en lo pequeño entre nosotros. Y el tiempo de Adviento queremos precisamente eso, en prepararnos, pero yo quisiera hacer una distinción entre la preparación de la que hablamos en Adviento y la preparación que hablamos en Cuaresma. Para prepararme para este evento definitivo, radical, escatológico, tal como lo hablas, Patricio, yo debo crecer en el cómo voy a estar viviendo después eso definitivo, que no es un final, es un comienzo. El comienzo ya de lo definitivo ya ha empezado. Bueno, pues eso me tiene que llenar de esperanza. Y otro aspecto fundamental es que este Dios que está siempre viniendo me tiene que llenar de un sentido de esperanza. Es decir, estamos en camino, estamos en proceso, lo definitivo está llegando, va a llegar todavía mucho más hasta que yo me muera, que será lo más definitivo para mí seguramente. Y ahí es donde tengo que estar siempre viviendo como peregrino en la vida, que dice San Agustín, con la esperanza. Sí, también quisiera hacer aquí pues un énfasis en que Dios no nos abandona en estos tiempos, ¿sí? Que Dios es esperanza y que dentro de este tiempo de Adviento, aquí en América Latina y bueno, también en España, en Hispanoamérica es el día 8, celebran el Día de la Inmaculada Concepción, un día muy grande, patrona de Estados Unidos, además, y el día 12 aquí celebramos el Día de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, que también se celebra en Roma y se celebra con mucha algarabía y mucha alegría, ¿no? Y mucha solemnidad. Y creo que María también nos trae, y el mensaje de Guadalupe nos trae a todos esperanza en este tiempo que vivimos. Ese mensaje, además, que va de un laico, que va de la Virgen a un laico y de un laico a toda la Iglesia. Y este mensaje entre María y un laico, Juan Diego, un indígena, y esta importancia de este mensaje, este eco que ha hecho la Virgen María y esta asunción de culturas, pues yo creo que también merece un espacio entre nosotros, ¿no? Y más en este tiempo de Adviento. Ese mensaje de no temas, que acaso no estoy yo, que soy tu madre, pues ahí está siempre María, ¿no? Y además, lo más bonito de todo es que el mensaje de esperanza al pueblo latinoamericano, al pueblo hispanoamericano, nos lo da María, una mujer. Esto es lo formidable, ¿no? Sí, qué hermoso, ¿no? Porque también nos está hablando de la misma lógica de Dios. El misterio de la encarnación que vamos a contemplar pronto es el misterio del abajamiento de Dios. Dios se hace uno con nosotros y la encarnación tiene consecuencias, tiene implicancias. Nos está diciendo que a Dios entonces no lo tenemos que encontrar en una experiencia sobrenatural, sino que a Dios lo encontramos en la vida de todos los días. Eso significa la encarnación. La encarnación significa que Dios se revela a los pequeños. El acontecimiento guadalupano es eso también. Dios elige a un pequeño. Nos está diciendo también Belén, y que tiene la misma lógica de Guadalupe, Dios especialmente se revela en las periferias. Dios, al hacerse hombre, hace que toda la humanidad sea un espacio de sacralidad. Pero para eso tenemos que estar despiertos. Por eso en este texto de Mateo 25:40 que hemos celebrado en esa misa, no dice, vengan benditos de mi Padre porque rezaron 10.000 rosarios, hicieron 30.000 horas de adoración, vinieron a misa todos los días, sino porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve preso y me visitaron. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. En definitiva, esto significa estar despiertos. Esto significa estar despiertos a la presencia de Dios que viene. Como decía en la primera parte, si estamos dormidos no lo vamos a descubrir. Pero es muy sencillo, abramos los ojos. Dios está presente en los que nos rodean. Podemos estar 24/7 con la capacidad de reconocer la sacralidad de la vida que nos rodea todo el tiempo. Y creo que la cosa pasa por ahí. Y eso significa el Adviento.
no todas estas tonterías y disparates de que Dios viene a condenar y que está enojado y hay que tener miedo y hay que poner no sé qué historieta en las ventanas cuando pase. Hablan algunos de un ángel que va a volver a pasar, un ángel exterminador. Por Dios. Javier, comentabas de la figura de la Virgen María, ¿no? Durante el Adviento, sea como Inmaculada Concepción, sea Nuestra Madre de Guadalupe, y me hace recordar las figuras que vamos a estar viendo durante el Adviento, distintos personajes, ¿no? Pero seguramente es el de la Virgen María el más significativo para el tema de levantarse, mirar que viene ya la salvación. Es la figura más clara que nos lo va a recordar durante el Adviento la Virgen María. También de la mujer madre de la esperanza, una esperanza que yo me gusta verla como madre de la esperanza en el sentido de la fortaleza que nos da. Yo a mí me gusta verlo así, una madre firme, segura, que sabe vivir, sabe sufrir, sabe sentir, sabe dar la vida, sabe levantar la cabeza, sabe mirar hacia el final, ¿no? Con todo lo que va a vivir, sabe mirar hacia el final, que es lo que en el Adviento se nos invita, ¿verdad? De hecho, además hemos citado la Inmaculada Concepción y la Virgen de Guadalupe, pero bueno, también está Nuestra Señora de la Esperanza o en algunos lugares de España, incluso de Hispanoamérica, vamos a decir de toda Hispanoamérica, está la Virgen de la O, ¿sí? Que es Nuestra Señora de la Esperanza, pero le dice la Virgen de la O porque en ese tiempo empiezan lo que son las antífonas de la O, que son exclamaciones a Señor desde sabiduría, Adonai, bueno, varias exclamaciones, ahora no recuerdo las 7, que llegan, o Emanuel, hasta el día 23 de enero. O sea, toda la liturgia siempre nos lleva, primero la liturgia en el Adviento nos lleva a San Juan, sí, señalando, San Juan señalando, este es el que viene, no somos nosotros, no es el obispo, no es el padre Patricio Lynch o el padre Javier Monroy, sino es Jesús. Y esto nos lo recuerda durante 2 domingos. Y luego ya después nos recuerda la liturgia a la Virgen María, ¿no? Desde esa figura de que en cuanto se entera de la noticia de su prima Isabel, corre, va, no para, ¿no? Está en acción. Las lecturas incluso nos llevan también a hacer una evaluación de cómo va mi fe en este momento, cómo tengo yo, cómo estoy viviendo mi fe en medio de la sociedad, que creo que es una de las cosas que también en la iglesia tenemos que aprender, ¿no? No solamente a evaluar, que no lo hacemos y lo hacemos mal, evaluar las acciones pastorales, sino también evaluar también nuestras acciones personales. Y creo que eso nos ayuda mucho, ¿no? En una evaluación es un proceso de mejora. Sí, yo para ir cerrando, desearles a todos que podamos tener un tiempo de espera con ojos abiertos, de creer profundamente de que Dios vino, de que Dios vendrá, pero especialmente de que Dios viene todos los días. Es una promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús ya está. Por eso dijo en esto llamado juicio final, repito, ¿no? Lo que le hacen a los más pequeños me lo hacen a mí. Creo que los místicos y los santos son aquellos que nos han mostrado de alguna manera con su vida, que han creído profundamente en esto y que han sido personas con ojos abiertos, no han estado dormidos. Entonces, disfrutemos de este tiempo, se viene la Navidad, va a ser un tiempo de poder experimentar que la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, se revela especialmente y quiere asumir nuestra pequeñez, quiere asumir nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. No tengamos miedo a Dios, sino más bien con la dinámica y la lógica del amor, abrirnos a este encuentro amoroso que Dios nos propone y que bueno, ojalá que todos lo podamos vivir así, ¿no? Así que feliz Adviento y prontamente seguramente hablaremos de la Navidad. Muy bien, pues tenemos que Bueno, cortar. Javier, si quieres acaba. cortas tú desde aquí y finalizamos este programa. No, simplemente quería invitar a todos los oyentes a que utilicen este texto de la palabra de alzarse, alzar la mirada, ponerse de pie, porque se acerca nuestra liberación y que lo sientan en aquellos puntos que les son más significativos, no solo pensando en el fin de la vida y cosas así, sino que se acerca la liberación del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la angustia, que de alguna manera todo eso va a tener un sentido y se va a poder afrontar y vivir con profundidad y con salvación y con gracia si recibimos al que viene a nosotros.
Muy bien, pues esto ha sido todo. Esto es Iglesia Online. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente programa. Dios les bendiga y que tengan un feliz Adviento, un profundo Adviento. Hasta la próxima.